poder servirte y adorarte en ese lugar. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, de que tú puedas, Señor, ayudarnos, darnos entendimiento, puedas iluminarnos para poder juntos, Padre nuestro, comenzar este tiempo de estudio bíblico, y en ese tiempo y en estas semanas que nos permita, Señor, juntos escudriñar tu palabra y también aprender muchos conceptos y muchas verdades. El único propósito por el cual estamos aquí es conocerte más y poder ser perfeccionados y ser alertados y preparados para los acontecimientos proféticos, para las verdades y la revelación bíblica que nos has dado y que se ha cumplido, que se está cumpliendo y que se cumplirá. Gracias por cada hermano que está presente esta noche, y permite que todos los que hayamos venido, Señor, seamos constantes y podamos estar siempre y no faltar, Señor, estos estudios bíblicos. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora sí les voy a pedir que apaguen sus celulares, todos, para que podamos tener la tranquilidad y la libertad de poder comenzar este estudio bíblico sin ninguna interrupción. Nuevamente le agradezco al Señor por la oportunidad. A mí se me ha invitado para poder estar con ustedes y poder disertar y poder participar la palabra de Dios a partir de este día sábado y los sucesivos y también domingos, acerca del estudio del libro de Apocalipsis. ¿Estamos? ¿Amén? Entendemos que hay muchos conceptos y muchos principios que podemos estudiar juntos y podemos participar juntos. Para comenzar, yo hablaba con una hermana justamente antes de comenzar el servicio y le decía, no podemos no podemos introducirnos al libro de Apocalipsis de una manera tan rápida si previamente no podemos meditar y considerar algunos conceptos, llámese conocimientos previos, llámese algunas verdades importantísimas en los creyentes. ¿Han traído sus cuadernitos y un lapicero? Yo les prometo que les voy a preparar, los estoy preparando un material que al final del curso se lo voy a entregar a todos, amén, a la iglesia para que saque copia, muchas gracias, y pueda participar con ustedes, pero que sea al final de las clases o al final del estudio del curso. ¿Le parece? Porque si lo hacemos ahora, obviamente algunos ya no van a querer de repente venir y van a decir, bueno, si tenemos acá el material, ya no es tan necesario. Y por ahí algunos nos podemos adelantar y empezamos a lecturar temas que de repente están más adelante de lo que todavía no estamos llegando, para que exista un poco de orden y de esta manera podamos juntos, de una manera ordenada, de una manera bastante, se puede decir sencilla, podamos aprender todos nosotros y podamos aprender los puntos que de repente nos puedan llamar la atención y que consideramos que son importantes. ¿Les parece? Aleluya. Muy bien. Yo sé que muchos de ustedes de frente me pueden decir, hermano, vamos a hablar del Apocalipsis, ya que están los dragones, y hay que comenzar a hablar de lo que significan los cuernos y las trompetas, y tantos temas, y cuántos símbolos, y cuántas figuras que el libro está cargado. Pero como un principio, y voy a dejar creo que no solo uno, dos principios claros, y creo que lo apunte muy bien, y si es posible lo resalte en su cuadernito. Es que primero que nada, el libro de Apocalipsis, escúcheme bien, es un libro que hasta el día de hoy sigue siendo un tema y un libro que ha creado mucha discusión teológica. O sea, es decir, no hay una unidad de pensamiento e interpretación, igualdad de idea, cuando se comparte, por decirlo así, este libro, o se interpreta este libro en cada capítulo y en los hechos y la revelación que se da a través de las distintas figuras bíblicas y literarias que están ahí. No existe. Es por eso que usted va a escuchar, créame, de repente muchas otras exposiciones y va a escuchar a otros predicadores y pastores, o ya lo escucha, obviamente,
Y usted se va a encontrar con muchas enseñanzas que muchas veces no van a ser de acorde, capaz, similar, sí, y en algunos casos diferentes a lo que el pastor o sus pastores o la enseñanza que en un momento hemos recibido. Es un libro, permítame la palabra, hasta un poco polémico. ¿Entienden? ¿Estamos de acuerdo? No existe, no existirá, porque lamentablemente somos seres limitados, seres humanos limitados. Es por ello que no tenemos la capacidad todavía, no tenemos la iluminación completa para poder discernir e interpretar muchas profecías y muchos conceptos y verdades, por qué decirlo así, de la palabra de Dios en el contexto del Apocalipsis. Eso es, hay que empezar por ahí. Que quede muy claro. No existe predicador que te va a venir a decir esta noche, ¿sabes qué? Por si acaso yo te conozco todo el libro, de todos los capítulos, y que tengo la explicación perfecta de cada profecía y los tiempos y cuándo va a acontecer, etcétera, etcétera, y te pongo punto y coma todo. Vamos a tratar, con la gracia de Dios y la iluminación del Señor, vamos a tratar de entender principios y verdades que se han dado, que se están dando y que se darán. Porque el libro de Apocalipsis justamente es un libro que contiene hechos que han acontecido ya. No crean que todo lo que se encuentra en el Apocalipsis son hechos que recién van a acontecer, de profecías futuras nada más, aunque su gran mayoría sí, pero son hechos que ya acontecieron en algunos casos, en otros casos que están aconteciendo, y vamos a encontrar también partes del libro que todavía no se han cumplido y que se cumplirán. Entonces, como principio preliminar, no existe. Es un libro muy polémico, muy polémico. Se respeta, y siempre hay que conseguir respetar, de repente algunas posturas que puedan variar de alguna manera, pero que no estén distorsionados. Puede haber de repente puntos que no se asemejen al 100%, pero puede haber similitudes. Pero de ahí, escúchame bien, de ahí a que hay una diferencia total, puede crear problemas y conflictos. ¿Está bien? Ahora, me estoy dirigiendo obviamente a un auditorio de que no todos tenemos la misma formación bíblica o el conocimiento doctrinal. Algunos tenemos 10, 15, 20 años y tienen un fundamento doctrinal, creo yo, quiero creer. Aleluya. ¿Estamos? Que ya es un poco mucho más maduro, por decirlo así, y un conocimiento más amplio de terminologías y conceptos y principios y profecías bíblicas. Entonces no le va a hacer ningún problema, no le va a crear ninguna distorsión, ¿me entiende? No le va a crear ningún conflicto intelectual en tocar algunos temas, algunos puntos. Pero también entiendo que hay creyentes que recién estamos comenzando en el Señor, por decirlo así, esta bendita carrera. Gloria a Dios. Y estamos dando en el Señor los primeros pasos. Lo que el apóstol Pablo habla de aquellos bebés espirituales, por decirlo así. Y también entiendo de que ellos de repente nunca, hasta el día de hoy, han ingresado, o han abierto, o han tratado de escudriñar, o un poco indagar, o investigar el libro de Apocalipsis. Y solamente lo han tocado, trastocado de una manera, un panorama así un poco superficial. Eso como principio. Vamos a tratar de poder familiarizarnos y tratar de mantener un equilibrio para que todos nosotros podamos aprender y ser edificados. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, en ese sentido, como principio, vamos a tratar de manejar y de tocar este tema con conceptos bastante generales. ¿Está bien? ¿Está bien? Si hay oportunidad y Dios lo permite, más adelante y se pueda enseñar este libro ya a maestros o hermanos que están en el afeo, están liderando en la iglesia, de repente se puede tocar el curso de una manera más profunda. Pero como estoy dirigiendo de una manera así general a toda la iglesia, en particular vamos a tratar de hacerlo así, bastante familiar y bastante sencillo para poder entenderlo todos, hasta yo también. ¿Está bien? Ese como primero. Y segundo, ojo con lo que voy a decir. Si quisiéramos estudiar la Biblia de una manera literal, por decirlo así, aunque no estoy de acuerdo con ese tipo de interpretación, pero si queremos tratar de estudiar capítulo por capítulo, vamos a tratar, sí, pero
Vamos a tratar, digo, porque no va a ser de repente la forma o el método que voy a usar para estudiarlo. No voy a ir capítulo en capítulo. Vamos a tratar de estudiar las etapas, el contenido del libro de Apocalipsis dentro de los tiempos que se han dado. Y para eso hablaríamos de escatología bíblica, digamos, porque hablar de Apocalipsis es inevitable si no lo relacionamos con Daniel. Amén. Y tendríamos que tocar también, ¿por qué no? Necesariamente verdades espirituales que están redactados en los evangelios sinópticos. Es decir, no se crea que podemos mutilar o separar el Apocalipsis y creer que solamente podemos estudiar el Apocalipsis y no tocar y no ir a otros libros de la Biblia. Aleluya. Esa sería una mentira. No se puede interpretar el Apocalipsis, o tratar de leer o escudriñarlo solamente limitándonos dentro del contexto del mismo libro. Es necesario salir de ese campo y usar otros escritos que también son inspirados y son palabras de Dios. Aleluya. Para poder entenderlo mejor. Eso como principio. Y segundo, vamos a hablar entonces, por consecuencia, de una manera y un panorama general. Vamos a ir de lo mayor a lo menor, de lo mucho a lo poco, de lo genérico a lo particular, de lo plural a lo singular. ¿Está bien? Amén. Ahora, como eso no te voy a decir, vamos a comenzar desde Génesis. Ahora, si empezamos Apocalipsis, obviamente estaríamos años y años y años y acabarían nuestras vidas y capaz estaríamos en el capítulo 1. Pero, con la bendición del Señor, Dios es soberano. Gloria a Dios. Él es omnisciente. No nos crearíamos todos estos embrollos mentales y problemas, sino pediríamos la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y creo que ahí es donde radica el éxito, por decirlo así. Esto sería un mensaje más, por decirlo así, porque no estoy con esto menospreciando los otros mensajes. Esto sería un tema más, un predicador más, una enseñanza más o menos, mucho o bajo, por llamarlo así, si no tendría el respaldo y la influencia y la iluminación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos entenderlo. Amén. No vamos a llegar a comprender muchas cosas. Es necesario la ayuda del Espíritu Santo. Y la Biblia dice justamente que Él nos enseñaría las cosas que habrían de venir. Es necesaria entonces esa dependencia. Entonces, comenzaremos con una breve introducción, a hablar acerca de términos que se manejan en el mundo cristiano dentro de la formación teológica. Seguramente, ¿cuántos han escuchado el término teología? Levante la mano. ¿Cuántos han escuchado el término teología? Sí, sin miedo, sí, levanten la mano. ¿Cuántos han escuchado el término? Teología. Muy bien. Muy bien, bueno, entonces no voy a hablar mucho en eso porque son pocos y, bueno, al que menos no le importa mucho esto. Pero hablar de teología brevemente es una terminología, es un término que se utiliza mucho en aquellos que nos dedicamos o estamos en el estudio de la palabra de Dios. Y el término mismo lo dice. Si queremos sacar la etimología o digamos un concepto de lo que es teología, es lo que es el estudio y teo de Dios. Estudio acerca de Dios. Algunos lo limitan y dicen estudio de Dios. Entonces la teología abarca justamente el estudio del ser humano acerca del Creador, de Dios Todopoderoso. Y esta es una terminología que se maneja mucho en las congregaciones o seminarios, institutos, y por qué no decirlo, en iglesias, en discipulados. Todos hacemos teología, queriendo sin querer queriendo. Todos hacemos teología. Y si alguno quiere satanizar el término y decirlo, no, ese es carnal, ese es humano, ese es diabólico, a mí no me venga hermano con cosas humanas, a mí saque mi Biblia pura. Entonces cambiemos el término. En al fin y al cabo, igual te va a ser un investigador de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Si el término no es muy espiritual para ti, porque algunos queremos escuchar términos espirituales, ¿no? Y cuando por ahí escuchamos términos que tienen que ver con logías, apología, tetología, neumología, decimos, hermano, tú dices carne.
y de camal, porque viene en cantidad. No es malo. Son simplemente terminologías y nada más. Nada más. ¿Está bien? Y si se le da ese tipo de descripciones o se le da, digamos, llámese pequeñas ciencias, por llamarlo así, dentro del mundo cristiano, es necesario para mantener una estructura, un orden, y podamos más o menos de una manera sistemática diferenciar, analizar y escudriñar la palabra de Dios. Y creo que no está mal, porque de una manera u otra está en nuestro contexto secular. Aquellos que han pisado universidades o están estudiando, o aquellos que están en el colegio, en secundaria, muchos utilizan esta terminología que deriva obviamente de una influencia helenística, ¿no es así? Iconografías, y logías, y los logos y todo esto. Entonces es importante. Así que si en la iglesia hay un quehacer teológico, es importante. Es importante, porque todos investigamos esto. Y yendo a esto, entonces hablamos de escatología. Derivando de la teología, hay una rama dentro de la teología que se llama la escatología. Y la escatología, vamos solamente a hablar de un concepto así práctico, no vamos a hablar de los distintos conceptos que pueda haber, es el estudio de las últimas cosas. La escatología se dedica al estudio de las últimas cosas, es decir, de los últimos acontecimientos, de lo que van a suceder. ¿A quiénes? Obviamente, en los últimos tiempos, hablando de qué? Para el ser humano, y no solamente el ser humano, sino toda la cosmovisión de vida donde habita el humano, que también tiene que ver con creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque la venida de Dios, no solamente va a traer consigo bendición o juicio al ser humano, sino que va a afectar toda su cosmología, todo su cosmos. Por eso la Biblia nos habla de la sangre, de la luna convertida en sangre, que el sol se oscurecerá, nos habla de las estrellas que caerán, que el mar, y que nos empieza a hablar acerca de todos nuestros cosmos, que será afectado también, de todas maneras. Y esto nos habla de un tiempo que va a ser afectado de una manera radical, dramática. Esto está en la gran tribulación. La gran tribulación. Y esto acontecerá, aunque estoy adelantando, esto acontecerá luego, porque yo sí soy muy creyente de que la iglesia será arrebatada antes de estos acontecimientos. Aleluya. Esa es mi postura. Amén. Y creo que también la del pastor de la iglesia. Amén, amén, aleluya. De que la iglesia no pasará la gran tribulación. Amén. Amén. Aleluya. Quiero creer en ello. Y respeto a aquellos que consideran que la iglesia así lo pasará y a mitad de la gran tribulación será arrebatada. Y a aquellos que son pos, que luego de la tribulación serán arrebatados. Respeto. Pero quiero creer, prefiero creer y aceptar. Y obviamente todos tienen principios bíblicos. Pero estoy muy convencido de esto, particularmente. Amén. Entonces, volvemos. Dentro de la escatología bíblica hablamos del estudio de los últimos tiempos. No se olviden, los últimos tiempos. Y entonces, tomamos primeramente Juan 16:13 como un versículo de apertura y de reflexión. ¿Y por qué no decirlo? De consideración fundamental dentro del curso que vamos a tener. Juan 16:13. Dice así la palabra de Dios: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Juan 16:13. Aleluya. Dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad, y que Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. Como principio, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Es por eso, si alguien quiere interpretar en la Escritura la palabra de Dios y solamente solo se limita a ir a la Biblia de una manera solo intelectual, Aleluya. solamente de una manera, por decirlo, para entenderlo, humana, aunque de una manera u otra lo hacemos humanamente, porque no somos extraterrestres, pero se entiende el término humano,
o sea, 100% dependiente de su conocimiento, de su previo conocimiento, de su formación académica, de su capacidad de sintetizar, de escudriñar, investigar, o se quiere solamente fundamentar de repente su inteligencia, o quiere fundamentarse capaz, digo yo, en la información que pueda recibir por todos los medios y las distintas fuentes que pueda ir, porque hay muchas fuentes y podemos ir a distintas fuentes para recibir mucha información. Y si solamente queremos limitarnos a ello nada más, y queremos hacer, y queremos interpretar las verdades espirituales y predicarlas luego, sin ir, reitero, como dije de principio, a la dirección del Espíritu Santo, orando previamente. Jesucristo fue ejemplo de oración, y en los momentos más difíciles de su vida, Él fue previamente a conversar con el Padre. Si usted lee los evangelios, previo a comenzar su ministerio, previo a comenzar su vía crucis, Él siempre iba y se separaba para conversar con Dios. Aleluya. ¿Qué somos nosotros? O estar en otro nivel, por decirlo así, de que podamos decir, si Él oró, ¿por qué yo? Bueno, yo puedo obviar, puedo saltar esa relación importantísima. No, de ninguna manera. Necesitamos orar. Aleluya. Y tú me dirás, hermano, bueno, yo sí es verdad, a veces oro, pero esa oración de paso, ¿no? Señor Jesús, ayúdame, bendíceme, ilumíname, amén. Y ya está. Yo estoy hablando de una verdadera y sincera oración. Yo no te voy a poner fórmulas, no te voy a poner pues el ABC de cómo orar, pero solo te puedo decir, la sinceridad es fundamental, la disposición de tu corazón para conversar con Dios. Amén. Conversa, pidamos la dirección de Dios, pidamos la iluminación de Dios. Si tú no quieres ir a la fuente de toda verdad, al mismo verbo encarnado, como dice el Evangelio de San Juan, que se hizo carne, aquel lobo, aquel rema en acción, entonces vamos a equivocarnos y podemos caer en muchos errores, muchas veces voluntarios, no estoy diciendo involuntarios, voluntarios, y caer hasta la apostasía, la herejía. Dios nos guarde. Muchos de nosotros voluntariamente ya podemos ir por ese camino por no pedir la dirección de Dios y simplemente querer escudriñar la Biblia a la manera que nosotros consideramos que es lo pertinente, y punto. Aleluya. Es necesario considerar la ayuda del Espíritu Santo para una verdadera reflexión completa, edificativa, y realmente que pueda saturar tu alma y restaurar tu vida. Amén. Amén. Los tiempos que vivimos, estamos hablando de una introducción, obviamente, los tiempos que vivimos nos hacen acordar los tiempos de Noé, como dice uno de los evangelios, claro, y Cristo lo dijo, los tiempos antediluvianos en que vivía. ¿Por qué? Por la manera como se ha proliferado la maldad, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Usted me dirá, maldad siempre ha habido, hermano, maldad siempre ha habido, pero estamos llegando a situaciones y a circunstancias extremas, realmente extremas. Hoy mismo, en el ámbito político, social, se quiere aprobar esta unión civil y no podemos ser ajenos e indiferentes. No nos podemos hacer lo de la vista gorda, disculpen la frase popular que uso. No podemos vendarnos los ojos. No podemos encerrarnos en cuatro paredes y decir, Señor, te amo, te adoro, te quiero. Y si se casan esos hombres contra hombres es un problema, yo no me meto en ese asunto, ni me pronuncio, ni digo nada. No podemos hacer ajenos a lo que está aconteciendo en el mundo. Y como hijos de Dios, tenemos que ser buenos apologistas. Hombres que hagan defensa y presentación de la fe. Aleluya. ¿Entiende? Un buen apologista es una persona que es, y la Biblia lo dice, presenta defensa del Evangelio, defensa de tu fe. Cuando Juan y Pedro también estuvieron o se encontraban amenazados, ¿qué hicieron ellos? Ellos presentaron defensa de su fe. Cuando fueron advertidos de no anunciar, hablar más de Cristo glorioso, ellos dieron sus razones, sus argumentos. ¿O no es así? Amén. Amén.
¿Está en la Biblia o no? Amén. Tienen razones, por esto creemos y esto ha sucedido. El mismo apóstol Pablo, frente a las personas de autoridad, presentaba, argumentaba en el Señor su fe. ¿Qué había acontecido con su vida? Y de qué manera Dios había transformado su vida de un hombre pecador, de un fariseo, de un hombre cegado, a un hombre renacido. Y que ahora anunciaba las verdades del reino. Predicar el Evangelio de Dios no nos cohíbe, no nos prohíbe no hacer argumentación de nuestra fe. ¿Por qué soy cristiano? Creo en esto, en esto y en esto. Aleluya. Aleluya. Pero a veces cuando vamos por los medios y la vida que nos conlleva a distintas áreas y nos encontramos y rozamos con todo tipo de personas y nos preguntan, ¿tú eres cristiano? ¿En qué crees? Y cuando nos hablan de temas acerca de violación, nos hablan de repente temas acerca de suicidio, nos hablan temas acerca de la cadena perpetua, el aborto. Muchos simplemente decimos, yo no hablo de eso y que Dios nos juzgue. No juzguéis. Ese tema no va conmigo. Esos temas son carnales y yo solamente tengo que pensar lo bueno, lo honroso, lo bonito, lo justo. Y no tengo que mi pensamiento ir por las cosas maliciosas. De ninguna manera. Aleluya. Somos llamados a ser luz y a ser sal. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. 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 Es tiempo donde Dios nos pone de predicar el Evangelio y presentar defensa y argumento. Grita tu fe. Grita tu fe. ¿Cuántos gritan su fe? Aleluya. Aquí nomás no, ¿ah? Porque acá todos gritamos nuestra fe. Dios. ¿Cuántos son cristianos? Amén. A ver, afuera, ¿cuántos son cristianos? Amén. Grita tu fe en todo momento y en todo lugar. El Señor está buscando y me está dirigiendo justamente a esos discípulos. Pero al mismo tiempo de los tiempos prediluvianos, como en los tiempos de Noé, de esa misma manera también la palabra de Dios se dio y se predicó para arrepentimiento. Dios usando un hombre llamado Noé, así es así, que anunció juicio, pero también llamaba a todos los seres humanos en aquellas circunstancias previo al diluvio a que se puedan arrepentir de sus maldades. Dios siempre se reveló al hombre, siempre se manifiesta, siempre trata. Y su máxima expresión de relación, de comunicación directo con el hombre fue a través de su Hijo, Jesucristo. Por eso el libro del escritor de Hebreos dice claramente que Él se ha revelado de muchas maneras, pero ahora lo hizo a través de su Hijo, Jesucristo. ¡Aleluya! Él siempre se ha manifestado. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Dios habla, Dios escucha, Dios sana, Dios guía. No vivamos pensando que el Dios de Pablo, de Pedro y de esa época neotestamentaria, que no ha acabado, porque los capítulos de Hechos se siguen escribiendo hasta el día de hoy. Amén. Ya se jubiló, está ausente. O que los años y los tiempos han afectado su poder. Por supuesto que no. Es el mismo de ayer, de hoy, el que vive por los siglos de los siglos. Y esto hace, y esto nos llama a entender a todos que ese es el Dios que creemos y ese es el Dios que predicamos. Es por eso que cuando la Biblia nos habla, escúchame bien, y nuevamente pasamos así de una manera rápida al libro de Apocalipsis, nos habla acerca de tiempos que acontecieron, que acontecen y acontecerán. Porque Dios se encuentra siempre vigente y Él se encuentra siempre prevaleciendo y Él es el que gobierna y que determina todos los tiempos. Dentro de su potestad, dentro de su soberanía, creemos en un Dios inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia, no muta, no cambia. Un Dios que no cambia. Esa es una de sus características, por llamarlo así, algunos le llaman uno de sus atributos de la naturaleza de Dios. Dios no cambia.
Cuidado con mis hermanos que por ahí ya están esperando que el Señor les pueda dar una revelación particular. Pásenle la voz, por favor. Por ahí hay algunos hermanos, por ahí. ¿Cuántos están atentos? Amén. Pero al mismo tiempo se predica la palabra entonces, hermanos míos. Y eso es importantísimo. Alguien me dirá, hermano, es importante tener estos fundamentos, estos principios claros. Por supuesto que sí. Es importantísimo. Y es por eso que te voy a decir en esta noche, de una manera u otra, podemos decir así, la justificación o la finalidad por el cual nos encontramos meditando, tratando de entender el libro de Apocalipsis, o muchas verdades espirituales, llamémoslo así. Existen muchas razones, muchas, al margen de las humanas, que podemos decir, bueno, que hubo oportunidad, hubo tiempo, una invitación, hay una necesidad, etcétera, etcétera, y el cual agradecemos en el Señor por la oportunidad y el privilegio de, a veces me permiten dirigirme a todos ustedes. Pero hay muchas otras razones, mucho más importantes. La primera es dar un aporte al verdadero discípulo de Cristo en su preparación bíblica formativa. ¿En qué? Para que sea un buen apologista. Cuando hablo de formación bíblica formativa, esa es la primera razón de la finalidad de poder estudiar juntos estas verdades y este libro profético. Dar un aporte. ¿A quién? A los verdaderos discípulos. No estoy hablando de personas simpatizantes. No me estoy dirigiendo a personas que por ahí están tratando de decidirse todavía si seguir a Cristo o no. O personas que están un poco convencidas, pero que hasta el día de hoy no han nacido de nuevo. Aleluya. Yo me estoy dirigiendo a los verdaderos discípulos de Cristo. Dice la Biblia que las ovejas oyen la voz de su pastor. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. A esas ovejas me dirijo esta noche. Aleluya. Que entendamos de lo que se pueda hablar, pueda permitir que sea un aporte al conocimiento que tienes ya como discípulo de Dios y te pueda ayudar más en tu preparación bíblica y también formativa, porque no solamente tienes una información, sino que también esa información te permite seguir creciendo, madurando, corrigiendo y entendiendo las verdades de Dios y por consiguiente a Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si solamente queda en el aspecto de información y solamente en un aspecto de información, entonces va a ser un gran problema. Tiene que ser formativa. La palabra de Dios dice que cuando llega la semilla a tu corazón dará su fruto. Y no solamente un poco, sino exageradamente mucho. Y el escritor se atreve a decir al 100%. Si hablamos de porcentajes, sobrepasan los porcentajes. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de edades, sería muy infinito. Tiempos infinitos. Entonces, la palabra de Dios, en este caso, justifica la enseñanza de este curso, sí, porque nos permite prepararnos mejor y de una manera, al prepararnos y conocer más acerca de ese Dios que creemos, podemos madurar y poder vivir mejor al agrado de ese Dios. Porque la intención de Dios es que podamos llegar al conocimiento de Él para poder también vivir conforme a lo que Él quiere. Gloria a Dios. No tendría sentido conocer y vivir como queramos, si no caeríamos en el error de muchos religiosos. Aleluya. Que solamente conocen de labios, lo confiesan de labios, y muchas veces su conocimiento es muy superfluo, o por decirlo así, es profundo, pero solamente queda en un estado mental de capacidad, solamente de información, nada más. Almacena toda la información que pueda tener, mas no permite que esa verdad, esta información, pueda también pasar a su corazón, por decirlo así, y pueda también cambiar, transformar los principios, los valores y la idea equivocada que tenemos acerca del Creador, del Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. 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 Muy bien. Entonces decíamos que es necesario. Esa es la primera razón, la finalidad por la cual estamos impartiendo este curso. Segundo, surge también la gran necesidad de muchos nuevos convertidos, porque hay un desconocimiento de los acontecimientos que están dándose hoy
en el presente y también lo que puede suceder en el futuro. Por cuanto hay un desconocimiento, esto está trayendo como consecuencia que se está trastocando, proliferando equivocadamente muchos principios y muchas profecías bíblicas, y lo que se está logrando con esto muchas veces es enseñar herejías de lo que no está de acuerdo a la sana doctrina. Aleluya. ¿Están de acuerdo, hermano? Amén. Muy bien. Entonces una segunda razón es importantísima, una segunda razón que tiene de finalidad este curso es enseñar y dar el conocimiento a los nuevos, para que no nos dejemos engañar. Porque por ahí nos toca la puerta donde dicen que Cristo ya vino. Por ahí nos toca la puerta donde dicen que Dios tiene esposa y Jesús tiene madre. Por ahí nos toca la puerta y nos hablan de fechas. Que el Mesías también vino y que está presente en tal o cual lugar. Y sin necesidad todavía de recibir solamente información o conocimiento equivocado, muchas veces solamente nos dejamos llevar o arrastrar por hechos sobrenaturales. De eso somos nosotros números uno. Número uno. En ese aspecto somos los pentecostales, wow. Nos llevamos el premio mayor. Seguramente si este servidor humilde está predicando acá acerca de esta doctrina o enseñanza, para entrar en profundidad en lo de Apocalipsis, y más allá, en un grupo, en un lugar determinado, religión o iglesia, se enseña una doctrina equivocada, pero que ahí se han sanado enfermos, se han levantado muertos, se han caminado paralíticos, de seguro que el día lunes empiezas a congregar ahí. Porque lamentablemente muchos creyentes son llevados fácilmente por cuestiones sobrenaturales. Y cuando ven hechos sobrenaturales, automáticamente, permítame usar ese término, relacionan eso que ha sido de Dios. Y punto. No importa lo que crea, no importa la doctrina que traiga, no importa de qué enseñe, no importa. Lo importante es que esa persona ha hecho algo sobrenatural y lo ha hecho en el nombre de Dios. Y me basta, dicen. Y mucha gente va y le sigue y lo escucha. Eso es un gran error. Amén. Y no solo un error, sino hasta un pecado. Gloria a Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. Acuérdese cuando se presentó Moisés ante el faraón. Y cuando Moisés fue mandado por Dios y echó la vara. ¿Qué hicieron también los adivinos? La gente del faraón. Echaron también la vara. ¿Y qué se transformó? También se transformó en serpiente. ¿También hubo un milagro sobrenatural ahí o no? De parte del poder del mal. Claro. Se convirtió también. Y dentro de las plagas y los juicios que Dios mandó a Egipto, también hubo una respuesta de parte de Satanás, y también hubo hechos milagrosos e imitaciones a los hechos divinos. Y ellos también hicieron lo mismo, hasta que posteriormente no pudieron imitar ni reemplazar, obviamente, muchos hechos sobrenaturales, como el caso de la muerte de los primogénitos, que solamente Dios tiene todo poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues si no me venga a decir, hermano, pero yo he visto un milagro, el muerto se ha levantado, perdón, el muerto ha resucitado, pero si Dios es Dios de la vida, de la muerte, y Dios lo controla todo, ¿qué sucedió acá? Eso puede tener una explicación. Pero no creas que por un hecho sobrenatural relaciones que ese hecho automáticamente es un hecho que viene de parte de Dios. Porque hay mucha brujería, hay mucha gente que hace y deshace, y que lamentablemente está respaldado por el poder del mal. Y a la luz de las Escrituras sí está permitido, y ha habido muchos casos que se han dado. Amén. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Amén. Muchísimo cuidado. Es por eso que la razón también y la finalidad de este curso es dar un conocimiento y poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero al mismo tiempo la palabra de Dios se predica para arrepentimiento universal. No solamente me dirijo a aquellos que tienen una formación y van a poder de una manera u otra tener mayor edificación y poder crecer y madurar en la fe. No solamente a aquellos que son nuevos y van a tener mayor conocimiento de la palabra del Señor. También me dirijo a aquellos que no lo conocen y que esta noche están invitados o han venido también para poder edificarse y crecer y reconocer quién es ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que muy pronto regresará.
Aleluya. ¿Cuántos creen que Cristo vuelve? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Cristo vuelve? Aleluya. Hace 20, 30 años hablar de Cristo vuelve, Cristo viene, no había servicio que no se hablaba de ello. Todos los predicadores tenían que comenzar y terminar diciendo que Cristo viene. Gloria a Dios. Hasta en los servicios sí es una costumbre, ¿no? Cuando Cristo viene, Cristo vive, Cristo viene. Y por la calle, hermano, Cristo, ¿quién vive? Cristo, ¿quién viene? Cristo. Ahora ya no se predica la venida de Cristo. Ya no se anuncia la venida de Cristo. Ahora más bien se nos enseña y se nos exhorta a que tenemos que plantar bien aquí en la tierra, ¿no? Echar raíces bien acá. Y que tenemos que desarrollarnos y crecer como personas y espiritualmente, pero solamente limitándonos y confiando solamente en una vida futura, en una vida terrenal, solo terrenal. Y no hemos comprendido que también nosotros, por encima de esta ciudadanía humana, peruana, tenemos la celestial. Gloria a Dios. Que somos del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos venimos de ahí? ¿Cuántos somos de ahí? Y tú dirás, ¿cómo hemos venido, hermano? Solo de Cristo vino. Pero la vida viene de Dios. Aleluya. Y si hemos recibido vida por un principio bíblico, esa vida no ha venido de la tierra. De la tierra, del polvo ha venido solamente este disfraz. Pero lo que está dentro de mí Gloria a Dios. es eterno. Y esto viene de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Viene de Dios. Y vuelve a Dios, quien lo dio. Amén. ¡Aleluya! Ya me Aleluya. bajaron el volumen para no hablar mucho. No, eso nada. Entonces, ¿estamos de acuerdo? En ese sentido, entendamos que hay necesidad entonces de esto, de muchos nuevos de conocer. Ahora, también existe la intención, escúchame bien, lo que le voy a decir, porque ahora nosotros muchas veces, voluntaria y voluntariamente también, no consideramos este principio. Existe la intención de parte de los pastores de las iglesias de enseñar y la obligación, porque eso también es una finalidad importantísima dentro de las razones por las cuales enseñamos esto. Estamos obligados, reobligados a enseñarlo. ¿Cuánto dice amén? Amén. ¿Sí? No podemos mutilar y no podemos pasar por encima. Tenemos que tocar todo. Y vamos a llegar a algún momento a hablar cuando hablemos ya de textos y entremos más profundamente, como dice la Biblia, todo el consejo de Dios. Hablemos todo el consejo de Dios. Pero a veces, la verdad, a veces no queremos entrar al Apocalipsis. Entramos a la puerta, tocamos papo y regresamos rapidísimo. Algunos saltamos, sacamos un texto y ¡boom! Salimos con la misma. A lo más que llegamos, pisamos el mensaje de las 7 iglesias, ahí nos quedamos. ¡Ay, mira, dice, ahí va! Y con la misma corremos. Porque sabemos que son campos minados. Es necesario tratar con la ayuda del Señor de analizar todo el consejo de Dios. Y si el mismo término Apocalipsis habla de revelación, de mostrar lo oculto, entonces, obviamente, ¿cuál es la intencionalidad del autor humano de transmitir lo que Dios le había mostrado? ¿Y cuál es la intencionalidad del autor divino de enseñarnos las cosas que van a suceder pronto? Aleluya. ¡Aleluya! Amén. La intención de nuestro Dios no fue de que esta verdad, que estos misterios estén guardaditos. Guárdenlo ahí, escóndanlo, no lo toquen, no lo enseñen. La intención de Dios siempre ha sido que se enseñe y que se advierta. Aleluya. Aleluya. He aquí, dice a la iglesia del Señor, yo vengo pronto y vengo con mi galardón. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendito es el Señor. Aquellos que somos hijos de Dios sentimos una gran satisfacción, Amén. una gran confianza y un gran regocijo por este mensaje. Amén. Por eso en algo podemos entender al apóstol Pablo cuando dice sí Señor, o Juan mismo cuando dice en Apocalipsis sí Señor, ven. Aleluya. Y cuando decimos esto, ¿cuánto quiere que Cristo venga? Amén. Amén. Algunos dicen, poquito Señor, permíteme terminar la carrera, Gloria a permíteme Dios. casarme, tener hijos, gozar de la experiencia, ¿no? Dice, para ser un hombre en todo el sentido de la palabra, es haber escrito un libro, ¿no? Es más, haber plantado un árbol y haber hecho un nacimiento. Señor,
poquito todavía. Señor, ven, pero no en mi generación, en la otra. Importante poder estar convencido que Cristo viene Aleluya. y puede venir en estos instantes. Gloria a Dios. Entonces, existen muchas interrogantes y una de las razones por el cual la iglesia, y agradecemos a Dios y el pastor de esta congregación y la iglesia en común, acepta, pide, y en el Señor nos permite poder participar la palabra de Dios e invitando a predicadores y pastores y tocando temas en los estudios bíblicos, en los sábados, domingos, los jueves. Entiendo yo que en la iglesia se ha tocado anteriormente en los años que han pasado. Existen muchas interrogantes y una de las finalidades justamente es tratar en el Señor de entenderlas. Y podemos sacar un listado de las tantas interrogantes que hay en el creyente. ¿Amén? Como por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Cómo se originó el universo? ¿Quién habitó en la creación original antes de Adán? ¿Hay pruebas del diluvio universal? Por ejemplo, también ¿Cristo resucitó corporalmente o espiritualmente? ¿La Trinidad es bíblica? ¿En qué tiempo bíblico se encuentra el mundo actual? ¿Cuál es el destino del alma? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Son preguntas, interrogantes. ¿Cuándo volverá Cristo? Todo el mundo decía el 2000, el 2000. Ya pasamos. Pero no con la intención de esa frase que dice el apóstol Pedro, ¿no? En sus escritos, hay aquellos que dicen que viene y no viene. Ya pasamos del 2000, pero como dice la Biblia, el día y la hora solamente lo sabe el Padre que está en los cielos. Amén. ¿Terminará el mundo físico cuando Cristo venga y todo será un ámbito espiritual y ya no habrá nada material? ¿Se acabará o se renovará? Y habitará nuevamente en nuevos cielos y tierra nueva. Pero la existencia y el mundo existirá todavía. Hay preguntas. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Ahí acabó todo? ¿Para dónde nos dirigimos luego de morir los cristianos hoy? ¿Qué dice la Biblia? Aleluya. ¿Nos vamos al cielo a esperar y a descansar? ¿En el paraíso descendemos al Sheol? Es importante tener una idea y un principio claro de lo que va a acontecer. ¿En qué consiste esa separación? ¿En qué consiste esa muerte? ¿Acaso cuando nos separamos de este cuerpo perdemos lo que es estado de conciencia? ¿Perdemos lo que es la capacidad de dolor? La Biblia dice que ahí sufría y le decía: Padre Abraham, aquí estoy atormentado. Cuando la Biblia dice que Cristo volverá y resucitará a los muertos, ¿qué? Los huesos y aquellos que han muerto en siglos y siglos de años, ¿volverán esos polvos a juntarse? ¿Ah? Y aquellos que han sido trasplantados sus órganos incompletos. Hay muchas preguntas. ¿No es así? Hay muchas preguntas. Y creo que esas son realidades. No estamos hablando cosas que no tienen que ver con la realidad. La peor falsedad y la peor hipocresía nuestra es cuando somos indiferentes a estas verdades y estos acontecimientos. La indiferencia, para mí, también es pecado. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay prueba del infierno lateral? ¿Hay pruebas? ¿Hay diferencia entre Sheol, infierno, lago de fuego? ¿O es lo mismo? ¿Hoy ya están sufriendo en el lago de fuego? ¿O están esperando para el juicio final y ahí recién serán echados? Porque uno dice, ahorita está ahí quemándose. ¿Qué es el Sheol? ¿Qué es? ¿Existe? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿En el centro de la tierra? La Biblia nos habla de monstruos marinos, el famoso Leviatán. ¿Existe? Hasta hay descripciones y características que se asemejan a dragones, dicen algunos expositores bíblicos. ¿Son monstruos reservados para los tiempos de la gran tribulación? Cuando la Biblia habla de que millones de ángeles, la tercera parte, fueron echados,
Dice que fueron apresados en abismos. ¿Están presos o están sueltos? Y si están presos, ¿quiénes están molestando hoy gobernando? Y si están sueltos, la Escritura, ¿a qué se refiere cuando dice que bajará un ángel, abrirá y saldrán de ese pozo? Dice, y subirá humo, y que afectará toda la tierra y los embrios, etcétera, etcétera, y toda la cosmología, de la tierra. Hay infinidad de preguntas. Y yo no sigo más porque me salí loco de acá. Porque son preguntas y quisiera que alguien se pueda dar la respuesta para que me enseñe. Mis hermanos, cuando uno va, por eso siempre he dicho y creo en el Señor, y lo digo así con toda la sinceridad y la franqueza, este humilde servidor no cree tener toda la respuesta, por si acaso, para comenzar. Soy un simple servidor del Señor, y en lo que el Señor le permite, Aleluya. discernir, escudriñar, sobre todo discernir, porque la información está en abundancia para todos. Pero discernir lo que esté dentro de la sana doctrina. Amén. Es ahorita importantísimo para aquellos que exponemos la palabra, tratando de mantenernos dentro de ese marco bíblico y de lo que consideramos que es correcto. ¿Estamos? Amén. Por eso es muy delicado la responsabilidad de aquellos que están predicando y exponiendo la palabra. Yo quisiera estar en tu lugar, de verdad. ¿Por qué? Porque hay de aquel que predica y no está de acuerdo a la sana doctrina. Aleluya. ¿Qué dice Apocalipsis? No quites ni añadas. Amén. Gloria a Dios. Dios mío. Es una gran responsabilidad, ¿o no? Por eso no es cuestión de agarrar y decir, yo predico como bueno, me equivoco, puedo, no puedo, eso no es problema. No. La Biblia dice, estos juicios vienen para aquellos que alteran la revelación de Dios. Por eso lo que no se sabe, se dirá, no sabemos. Amén. Lo que no nos toca entender, diremos, lo entenderemos en el cielo. Aleluya. El Señor mismo nos hará entender. ¿Estamos? Amén. Y lo que podemos entender, diremos, Señor, ayúdanos a entenderlo. Pero jamás, escúchame bien, nunca confíe en un predicador que le diga que sabe todo y que todo lo conoce. Porque eso es un primer principio, y de ahí ha partido muchas herejías y muchas sectas. Por eso abundan hoy de aquellos que consideran que todo lo conocen y que forman sus propias congregaciones, se separan de todo el mundo, se aíslan y hasta se consideran divinos, profetas y apóstoles infalibles, que no se pueden equivocar. Cuidado con eso. Aleluya. ¿Está bien? Cuidado con eso. Por eso yo he confiado mucho en que ustedes han orado por mí para estos días de exposición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y he confiado mucho en sus oraciones. Ay, hermano, maldito el hombre que confía en el hombre, dice el pedazo de texto. He confiado mucho en sus oraciones. Que el Señor nos permita, entonces nos ayude. Esta es la pregunta y las grandes interrogantes que podemos tener, la finalidad del curso y el por el cual estamos aquí, y que juntos en el nombre del Señor, escúchenme bien lo que le digo, juntos en el nombre del Señor vamos a tratar de disertar en la palabra de Dios. Pero dentro de estas preguntas vamos a encontrar muchas respuestas también. Y tú, sin necesidad de venir a la iglesia, capaz por ahí te van a ofrecer muchas respuestas de todo lo que está aconteciendo, de por ejemplo el calentamiento global, de por ejemplo de tanta anarquía que hoy. Tú vas a encontrar respuestas, infinidad de respuestas, que tenemos ahorita una guerra espiritual. Y me atrevo a decir que ese sí es una guerra espiritual. Aleluya. La guerra del conocimiento, donde la ciencia está queriendo, y a través de muchas décadas atrás y siglos atrás, se ha holgado en decir que ellos tienen la respuesta de todo lo que acontece en el mundo. Y qué atrevimiento todavía decir que tienen respuestas de lo que le acontece también al ser humano en su vida íntima, llámese alma. Aleluya. Y que por algo está la psicología, la filosofía, y le dan respuesta a muchas interrogantes y conductas del ser humano. Y es por eso que muchos cristianos, cuando tienen problemas de conducta, ya no dicen, vamos, pastor, sus oraciones, enséñeme, ayúdenme en el Señor a entender y a corregir, y puede encontrar respuesta y puede ser direccionado en mi personalidad. No, ¿vas a con tu cita con el psicólogo? Sí, hermano.
Aleluya. Y si te falla, a ver al pastor que te dé la manito. ¿Me entiendes? Con esto no estoy diciendo que la psicología no lo estoy satanizando, sino el problema conmigo no es la psicología en sí. Mi discrepancia con esa ciencia es cuando la psicología trata, cuando la psicología es irrespetuosa, o propiamente las personas que lo ejercen y creen tener la capacidad y son las personas adecuadas de darle respuesta a muchos asuntos existenciales que solamente el Creador y la Santa Palabra nos da respuesta. Y nadie más. Sí. Y si nos da respuesta de repente a ciertas conductas, influencias que podamos tener en la formación, en el crecimiento como individuo y ser humano en determinadas etapas de la vida, está bien, nadie lo cuestiona. Pero el hecho existencial solamente lo da Dios a través de su palabra. Por eso tenemos que tener cuidado de encontrar las respuestas a muchas interrogantes que podamos tener, y lo podemos hacer de repente con otras ciencias y no ir directamente a la palabra de Dios, la que nos da la orientación, la guía, y no solamente eso, sino que te da la capacidad, el poder de transformarte. Amén. Y de solucionar y de sanar tu problema. La Biblia no solamente te va a dar un alivio, la Biblia te va a dar la solución. Y la Biblia lo llama nuevo nacimiento, la Biblia lo llama restauración de tu alma. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por tanto, medios de comunicación se repite el futuro que le pertenece a la ciencia. Y todo está fundamentado en la ciencia. Ya nadie toma en cuenta el cumplimiento de las profecías. Ya no. Solo observan el desarrollo de la ciencia, el estudio de los astros, la astrología, y caemos muchas veces en errores pecaminosos, a ir a consultas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Algún momento, algún presidente de los Estados Unidos que gobernó ese país en el año 1900, Roosevelt, dijo así textualmente: cuando se educa a un hombre intelectualmente y no moralmente, se está forjando una amenaza para la humanidad. Escúcheme bien, cuando se educa al hombre, escúcheme bien, intelectualmente y no moralmente, se está formando una amenaza, se está forjando una amenaza para la humanidad. Esa es una gran verdad. Hay gente que puede ser muy preparada, y es por eso que hay muchos casos en Estados Unidos de personas que son muy capaces, tienen mucho dinero, y que todos en su gran mayoría son profesionales, pero también vemos tantos hechos de violencia y asesinato que nos deja a todos perplejos. De personas que ingresan, entran a las escuelas y disparan a quemarropa y matan niños, adolescentes, y se llevan a 3, a 4, a 5. Nos sorprende. La ciencia, por ejemplo, nos ha resuelto grandes problemas humanos, pero no nos va a resolver jamás cuestiones existenciales, como por ejemplo, jamás va a combatir el egoísmo. Jamás la ciencia va a dar solución de la envidia que existe, y es producto de que hoy por hoy la lucha de poderes, por tierras, etcétera, etcétera. Se habla de la bomba atómica hoy, en los tiempos de los átomos, y toda esta destrucción masiva que puede haber, y no hay ningún problema para ellos, aunque hay organizaciones como la ONU y la OEA que se han formado con el fin de traer supuestamente un planteamiento de paz y tranquilidad y de poder gobernar los países de una manera con propiedad y con ética, respetando principios cordiales, sociales, diplomáticos, etc. Hoy por hoy, para nadie, ese es un secreto, de que el mundo y los países están siendo amenazados de una destrucción masiva, y que esto puede acontecer en cualquier momento. ¿O me equivoco? Sí. Una guerra nuclear para nadie es sorpresa que se pueda llevar consigo, por no decirlo, a mucha existencia humana, en su gran mayoría, o todo. Y estamos ahí, en medio de ese contexto. Y es por eso saber y entender en qué tiempo vivimos. Amén. Amén. Muy bien. Es necesario entender entonces estos preámbulos para poder juntos en el Señor llegar a entender mejor la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar de otro tema. Yo quiero tocar así rápidamente, esta noche hablaré de 2 o 3 temas, y el día de mañana entraremos directamente ya al libro de Apocalipsis, pues es necesario que dé algunos conocimientos previos para esto.
¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero todo, en fin y al cabo, nos ayuda a edificarnos y a conocer y a tratar de entender mejor la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, un libro muy importante, como decimos, y hasta a veces cuestionado. Y que en algún momento en la historia bíblica, en la historia de la iglesia, que no figura aquí en los contenidos de los evangelios ni en las cartas paulinas, fue un libro que muchas veces fue cuestionado hasta el punto que no quisieron considerarlo como palabra de Dios. ¿Sí? Hasta ese punto. No quisieron considerarlo como palabra de Dios. Y es por ello que a través de los tiempos, desde el comienzo de la iglesia, escúchame bien lo que le voy a decir, desde el comienzo de la iglesia, desde cuando Cristo en su ministerio, luego en su ascensión, dejó a la iglesia y el Espíritu Santo vino, la iglesia comenzó a vivir, a predicar, a practicar los principios que Cristo le había dado. Pero hasta ese día, escúchenme, hasta ese día no existía todavía un documento llamado Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los discípulos de Cristo no andaban con su Biblia, con su Nuevo Testamento en brazos. ¿Me están escuchando? Amén. Amén. No había físicamente este compendio llamado Biblia. No existían estos libros canonizados y tenidos de la forma que lo tenemos hoy, empastados en hojas, y que hoy por hoy lo podemos comprar o nos pueden obsequiar y estamos convencidos de que es palabra de Dios. Algún momento, luego de la partida de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia y el Nuevo Testamento no existía de la manera como hoy lo conocemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendiendo esto? Amén. La transmisión de los discípulos y la enseñanza y la transmisión de los discípulos en las congregaciones, en las primeras comunidades cristianas, era una transmisión oral. No era, a ver hermano, se levantaba ahí de repente Pablo, Timoteo, ábreme la Biblia en el libro de Filemón. Ábreme el libro de Apocalipsis capítulo 4, por favor, Bartolomé. No había. ¿Me está escuchando? Es importante tener ese conocimiento también. No existía. El Antiguo Testamento sí lo tenía. La Torá sí lo tenía. Y como judíos habían sido formados desde muy pequeños con los principios. Hasta Cristo mismo lo enseñó. Más adelante vamos a ver rápidamente, porque como estos temas quiero hoy mismo nomás tocarlo. No existía entonces. Entonces, como no existía, y en esas circunstancias y en esos tiempos empezaba a haber la hostilidad, obviamente, contra la cristiandad, empezaron a hacer la persecución, empezaron a haber persecuciones extremas contra la comunidad cristiana. En medio de ese contexto y por la diferencia geográfica que había entre comunidades e iglesias, era necesario transmitir todos los hechos, todos los conocimientos que ellos habían obtenido, como algunos dicen en algún pasaje, que habían visto y oído, y en otros casos habían investigado, como Lucas, y lo transcribieron en documentos, que sabe Dios que en algunos casos no entenderían que esos documentos hoy iban a llegar a nuestras manos y iban a ser considerados dentro de las Escrituras y dentro del canon bíblico, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. ¿Me está entendiendo esto? Es importante, hermano, que me escuche. Yo sé que lo que le estoy hablando es un poco pesado, es un poco cargado. De repente no despierte en usted mayor intencionalidad de escucharlo todo, pero es necesario que tenga un conocimiento de esto para poder entender mejor cuando lleguemos a Apocalipsis y entremos. Apocalipsis, ¿en qué contexto se escribió el Apocalipsis? ¿Quién lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Y por qué utilizó figuras literarias tan misteriosas y complicadas para nosotros para interpretarlas? ¿Me entienden? ¿Amén? Entonces es necesario entenderlo. Es necesario. Era necesario porque en esos tiempos, así como se empezaron a ver escritos y documentos, llámese escritos y evangelios, los que tenemos los 4 evangelios,
Y también empezaron a haber otros documentos de las cartas paulinas. También empezaron a haber otros documentos que también tenían contenido religioso. También. Por eso el libro de Apocalipsis no era el único libro en esos tiempos que empezaba de repente en las iglesias a ver o a llegar a las iglesias. También está otro Apocalipsis, pero que no está el mismo autor Juan. El Apocalipsis de Pedro, etcétera. Y que también tiene años de antigüedad y que también circulaba en las iglesias, en las primeras congregaciones. Hay muchos otros documentos. Hay otros evangelios, como el evangelio de María Magdalena. Y alguien me dirá, hermano, ¿qué está diciendo? Esa es una verdad. Había otros documentos posteriores que también circulaban en las comunidades cristianas. Ojo con lo que le voy a decir. Mire bien, perdón, escuche bien, oído con lo que le voy a decir. Había otros documentos. Entonces la gran pregunta, haciéndolo de una manera, tratando de simplificar, ¿quiénes fueron las personas con autoridad que pudieron decir, este es de Dios, este es de Dios, este es de Dios y este no es, este no es, este no es? Porque la Biblia no nos llegó a nosotros y descendió del cielo así, físicamente. No es que Jesucristo descendió o cuando se iba a ir, antes de irse, le dijo a sus discípulos, tomen, cojan y sáquenle copia. Vayan a una imprenta y tradúzcanlo. Y lo van a tener. No. Este documento fue recopilado. Amén. Los libros de Dios fueron recopilados para que pueda llegar hoy a tenerse de la manera que lo tenemos en esta gran biblioteca espiritual bíblica, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Existían otros documentos más. Pero ¿por qué nació la necesidad de escribirlos? Si hasta que algún momento todo era oral, solamente se decía de una manera verbal nada más. Y en las reuniones primeras de la iglesia cristiana, todos daban su testimonio y por ahí pasaba el leproso limpiado, el paralítico que fue sanado y resucitado. Algún testimonio y todos hacían cola. Porque lo que más había era testimonios. Que el Señor hizo tantas maravillas. Y algún evangelista, como uno de los evangelios sinópticos como Juan, lo dijo en algún momento: si hubiéramos escrito todo lo que Cristo hizo, no alcanzarían todos los libros. Alguien dijo por ahí es una hipérbole, o decía una exageración lo que se dijo, porque cómo no van a alcanzar todos los libros, Señor. Pero vamos a la intencionalidad del propósito de esa expresión. El por qué dijo no alcanzaría, o sea, hizo tantas maravillas que no crea usted que solo lo que se narran en los evangelios fue lo único que Cristo hizo. Muchos se preguntan, ¿y la infancia de Cristo? No registra, solo habla de 12 años, más no su nacimiento, más no sabemos luego en esa etapa qué sucedió, dónde estuvo, qué hizo. Y nos preguntamos, ¿dónde estuvo? Por eso es necesario entender que la palabra de Dios tiene un propósito y un fin. Que podamos llegar todos a entender el plan de salvación de Dios para con el hombre. Amén. Desde el libro de Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa, en un promedio de 2000 años. Que tiene una relación tan perfecta, por eso consideramos que es guiada por el Espíritu Santo. Porque si no hubiera una intervención divina en esto, hubiera tanta complicación y diferencia e equivocaciones. Y no tendría la estructura y la perfección que tenemos hoy, que se llama Palabra de Dios y conocemos como Biblia. Amén. ¿Amén? Amén. Porque las personas lo transmitían solo verbalmente. Y como alguien dijo, las palabras se lo lleva el viento. Por ahí entraba por acá y salía por acá. Y que por ahí alguien podría decir, capaz, está hablando algo. ¿Se acuerdan, hermano, del mensaje de ayer? Pero hoy es más difícil. Hermano, ¿qué predicó el hermano? No me acuerdo, hermano, pero estuvo bien bonito. Estuvo precioso, dice. ¿Pero qué dijo? No sé, pero estuvo bien, hermano. Lo importante es que yo sentí, punto. Es necesario entender, discernir, recepcionar. Y ahí era verbal. ¿Y por qué nació o por qué surgió la necesidad de hacerlo escrito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde nació? ¿De qué circunstancias nació la necesidad de escribirlo y transcribirlo y enseñarlo a las comunidades? ¿Por qué no se conformaban como se había hecho hasta ese momento en los primeros años? Que solamente fuese verbal. Porque empezaron, escúchenme bien, en la iglesia cristiana se fueron añadiendo convertidos como convencidos. En la iglesia cristiana se fueron añadiendo no solamente judíos convertidos, sino también gentiles convertidos.
griegos convertidos y de muchas otras nacionalidades. Y que venían con distinta doctrina, distinta formación, distinta filosofía, distintos dioses, distintas costumbres. Y entonces llegaban a la iglesia y ellos también, a haber recibido la verdad del Evangelio, trataban de también hacer prevalecer sus ideas, su credo, sus creencias. Y empezó a haber, lamentablemente, un sincretismo en la iglesia. Es decir, cada uno quería aumentar al margen de lo que Jesús había enseñado y los apóstoles lo habían transmitido, como en ese tiempo se conocía como el credo apostólico, porque se enseñaba el credo apostólico. ¿Qué hacían los demás? Añadían a eso. Es por eso que el primer concilio en Jerusalén, acuérdense el cuestionamiento que hubo, el primer concilio, acerca de la circuncisión. Entonces entendieron los apóstoles que había una amenaza de herejía y muchas corrientes filosóficas que empezaron a aparecer en la iglesia y que estaban atacando la fe cristiana y la pureza de la doctrina. Ahí comenzaron el arrianismo y muchos otros corrientes, los famosos agnósticos, el montanismo. Muchas corrientes empezaron a influenciar y meterse en la iglesia, a transgiversar la sana doctrina. Escúchenlo. Entonces los apóstoles, preocupados por esto, comenzaron a escribir, a aconsejar, a animar, a exhortar, a afirmar la fe a través de los escritos santos. En estas circunstancias nace y se hace necesidad de transmitirlo y mandarlo a otras congregaciones, y a través de sus apóstoles se fue transcribiendo y se fue compartiendo con muchas congregaciones. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. En esta circunstancia nace la necesidad de que se pueda escribir. Es por eso cuando usted lee las cartas pastorales, usted se va a dar cuenta que hay mucha exhortación, mucha consolación. Es así. Cuando usted lee Corintios, el apóstol mismo les exhorta acerca de que había toda una experiencia sobrenatural, carismática de los dones. Y en medio de esta experiencia sobrenatural había todo un conflicto de que habían perdido de repente las orientaciones y el consejo de los apóstoles acerca de la manera como ellos administrarían las cosas espirituales, sobrenaturales, y estaban cayendo en un desorden. O en el mismo caso del apóstol, en el mismo caso del apóstol Pablo, cuando le habla a los Gálatas, cuando dice: oh Gálatas insensatos, han comenzado ustedes en el espíritu y están terminando en la carne. Entonces había todo un conflicto, había una necesidad de escribirlo. Es por eso, hermanos, escúchenme bien, es por ello que empezaron a partir, empezaron a transcribirse y empezaron a aparecer los escritos bíblicos. Escúchenme bien. Y prueba de eso, que estos 4 evangelios no eran los únicos escritos en aquellos tiempos que hablaban y narraban acerca de la vida de Cristo. Habían otros documentos más. Habían otros documentos que también hablaban. No solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Es por eso que vemos como la Biblia católica que tiene libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento. Libros agregados, reconocidos, aunque ellos dicen que es su segundo canon. O sea, no lo consideran divinos, pero tampoco son malos. O sea, tienen información y que son buenos. Pero no lo tienen en el mismo nivel que los anteriores libros. Como los macabeos, como lo eclesiástico. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Están entendiendo esto? Entonces, en el Nuevo Testamento también hubo este problema. Empezaron, es por ello que hubo necesidad, escúchalo, hubo necesidad al transcurrir de los siglos, porque había infinidad de documentación, había necesidad de canonizar. ¿Y qué se entiende por canon? El término canon viene de medida, de regla. Es un término muy familiar y común para todos. Es decir, era necesario, escúchenme bien, el canon, que significa medida o regla, era necesario tener una lista de los libros aceptados y los no aceptados, los inspirados, los divinos, los de Dios, y los que no son inspirados y que no han pasado la prueba de que sean realmente divinos. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Amén? Había una forma de entender esto. Y es por eso que la canonización fue necesaria,
que se realice en la iglesia cristiana. Pero en 2 de Timoteo 3:16, ¿qué dice la palabra de Dios? Si alguien puede leerlo, por favor, en 2 de Timoteo 3:16. Amén. A ver, léelo, hermano, por favor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Muy bien. Toda escritura es inspirada por Dios. Yo quiero aclarar esto. El hecho de que haya un canon, el hecho de que haya requisitos o ha habido personas encargadas, dirigidas por Dios, para poder, llámese así, dar fe, confianza de los libros que son inspirados o no, no significa que ellos son aquellos que tenían la última palabra de reconocer y decir, esta es palabra de Dios. No, no, no. Entiendan lo que estoy diciendo. Sino que la misma palabra de Dios daba fe de sí misma, de que era inspiración, y que venía de Dios. Ahí en la escritura hemos leído que dice que toda escritura es inspirada. O sea, el mismo texto da autenticidad de que es palabra de Dios. Internamente el mismo texto lo describe. Entonces, aquellos que crecieron o elaboraron el canon, simplemente corroboraron, reconocieron bajo ciertos parámetros lo que desde ya existía. En este caso era la palabra revelada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se está entendiendo hoy? Entonces, era necesario esto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que aquellos autores literarios, ojo, autores literarios de la Escritura, tenían distintos oficios, distintas edades, habían crecido en distintas circunstancias, y a pesar de ello Dios usó a estos hombres en algunos casos en distintos tiempos. Si hablamos de la totalidad de la Biblia, desde pastores, guerreros, pescadores, escribas, recaudadores de impuestos, todo tipo de personas y oficios distintos en determinados tiempos, en distintas preparaciones y niveles académicos. Algunos eran más letrados que otros, como el caso del apóstol Pablo, que había sido formado, había sido preparado por Gamaliel. Era un hombre muy preparado, pero también podíamos encontrar a hombres que no eran muy letrados, como el caso del apóstol Pedro. Pero no significa, como alguien dijo por ahí, que no sabía leer ni escribir. Tampoco significa eso. Pero no tenía la capacidad que tenía el apóstol Pablo, la formación o la oportunidad formativa, académica que había tenido él. Entonces nos damos cuenta que en estas distintas circunstancias Dios inspiró. Y cuando hablamos de inspiración, hablamos de un término que se llama soplo de Dios. Dios sopló. Y ese término de soplar nos hace recordar mucho a la creación del ser humano en el Edén, ¿no? Cuando Dios sopla también aliento de vida. Dios sopló sobre estos autores humanos. Porque la Biblia, escúchelo bien, tiene dos autorías. La divina y la humana. Sí, porque le guste o no le guste, Dios usó medios humanos para que pueda transcribirse estas verdades espirituales, eternas. Y Dios usó a seres humanos comunes y corrientes. Amén. Y quiero que hagamos una pausa acá y hagamos un paréntesis a lo que voy a decir y que me entienda mucho. Ya para concluir, he tratado de hacer una síntesis de la síntesis de la síntesis. Porque no quisiera ya mañana volver a tocar los temas preliminares, porque yo sé que quisiéramos avanzar más. Así que en este día quiero cerrar ahí. Cuando hablamos de que Dios inspiró, estamos hablando de una intervención divina sobrenatural. No es como mucha gente, esto lo escribió cualquier ser humano. Eso escribieron hombres como tú y como yo, dijo alguien. No, 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 no. La Biblia dice que toda profecía no ha sido traída por hombres, sino ha sido inspirada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso ese texto que ha leído dice toda, usa ese término de una totalidad, no de una parte, sino habla de un todo. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Amén? Entonces tenemos que entender esto. Y para que haya esa inspiración,
Y ese soplo de Dios, ¿a quiénes? A las personas que fueron guiadas, iluminadas por Dios. Escúchalo bien. Muchos se preguntan hasta el día de hoy, y muchos todavía les cuesta entender este principio, y hay que ser muy sinceros en eso. Cuando hablamos de inspiración, muchos, a veces un poquito que entramos en cierto conflicto, ¿no? Porque creemos que la inspiración tiene que ver algo así como un trance humano. O sea, Dios sopló y el hombre se quedó así. Le cogió el brazo y el hombre solo escribió y no entendía nada de lo que hacía. ¿No? Aleluya. Cuando hablamos de inspiración, hablamos acerca de una guianza, una iluminación, una revelación de Dios, una intervención sobrenatural sobre el hombre. Sí, sobre el hombre. Le voy a pedir a mi hermano un favor que se me ha ido un rato para no distraerme acá, por favor. Entonces, sobre el hombre. Y esta inspiración, escúchalo bien, escúchame hermano, no se distraiga. Esta inspiración de Dios, alguien puede decir, entonces el hombre entró en un trance. El hombre entró en un momento que simplemente perdió la conciencia. Perdió la conciencia y Dios vino a él y el hombre no sabía lo que escribía. Y por ahí alguien dijo, no fue un trance el hombre lo que ingresó en un momento de circunstancia que el hombre estuvo. O Dios ejerció en él de repente de una manera automática. Esa inspiración tuvo que ver con una manera automática que escribió tal cual, solamente Dios cogía a él, lo resumía. No, por eso es necesario entender de que Dios influenció en la capacidad emocional. Dios influenció en la capacidad emocional del ser humano. Ejerció y influenció en su voluntad. Influenció en sus sentimientos. Influenció en el ser completo del ser humano. En el momento que Dios decidió. No fue en el momento que el hombre decidió. Aleluya. No era que el hombre iba a decidir cuándo tenía que recibir. No, Dios determinó. Y Dios influenció y sopló. Obviamente es un hecho místico, espiritual. Un hecho sobrenatural que no podemos entender la totalidad de este misterio. Pero lo que sí podemos tratar de rescatar es que hubo una influencia en el estado y la capacidad sensorial, psicomotor, mental del hombre. ¿Por qué? ¿En qué me fundamento? Porque Dios usó el conocimiento previo que este hombre tenía. Usó también su estilo literario que el hombre tenía del lugar que era. Sí, es por eso que muchas veces la terminología y hay expresiones que el hombre utiliza que son muy familiares nuestras y que podemos comprenderlo fácilmente. Y mucho más un judío en su cultura. ¿Se entiende? Amén. Es por eso que Dios usó, pero también el conocimiento de ellos. Por eso cuando encontramos en Corintios, esa terminología, cuando en Corintios nos habla, a ver, se me fue ahorita, pero cuando encontramos en Corintios esta terminología de inspiración también, cuando habla del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo de una manera ordenada, cuando habla en Corintios 12 y 13, habla de los dones sobrenaturales, habla del profetizar, habla del hacer milagros, y etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol, el escritor bíblico, dice claramente que esto no ha venido por una decisión humana, sino que esto ha venido y ha sido repartida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, el escritor está reconociendo de que esta obra es divina. ¿Amén? Que esta obra es divina, no es humana. Y a veces nosotros, los cristianos, lo entendemos claramente. Pero para entender entonces las verdades espirituales, escúcheme, hay dos requisitos y dos conceptos fundamentales para poder ingresar a ella. Primero, ir a Dios en oración, porque el autor es espiritual y es divino, es Dios. Y para poder entenderlo, hay que ir a Él de una manera espiritual. Pero también para entenderlo, tenemos que también conocer un poco de historia y contexto. También es necesario conocer un poco de cultura bíblica. ¿Por qué? Porque también fue usado y fue llegando este conocimiento y esta relación a través de personas, seres humanos, con un folclore, con una ideología. En este caso el pueblo hebreo. Y Dios usó estos medios, ¿sí? Y entonces es necesario conocer también el contexto de esta circunstancia que se dio la revelación bíblica para entender muchos términos en el cual se dieron los pasajes bíblicos y muchos misterios que se revelaron a través de hechos cotidianos.
Por ejemplo, el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando narra sus parábolas, Él toma siempre hechos de la vida cotidiana. Amén. Él toma el buen pastor, el buen sembrador. Él toma siempre hechos, y ¿por qué? Figuras y hechos cotidianos para transmitirnos grandes verdades espirituales. Porque dijo en algún momento, si yo hablaría todas las cosas espirituales, nos volvemos locos. Nadie lo entendería. Por eso el apóstol Timoteo dice, no, hasta cuando uno habla en lenguas, aunque no es el punto, pero haciendo una semejanza, dice que es un lenguaje angelical, el hombre no lo entiende. Hay hechos espirituales, hay revelaciones y hay verdades espirituales que no se pueden discernir carnalmente, pero hay hechos también que se tienen que necesariamente ir al trasfondo del contexto literario, histórico, para tener cierto respaldo y cierto previo conocimiento para poder interpretar mejor el mensaje divino. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque es una proclamación de inspiración por parte de escritores bíblicos, pero ojo, que fue dada por Dios. Porque cada uno escribió, escuchen, porque cada uno escribió partiendo ¿de dónde? De su propia experiencia. Amén. Escuchen bien eso. Porque aquellos escritores fueron inspirados, pero partieron ¿de dónde? De sus experiencias. Vemos a Moisés, vemos a los apóstoles en el Nuevo Testamento, hablando y transmitiendo mensajes de parte de Dios, pero partiendo de sus realidades, de sus experiencias. Es como un salmista. Si uno lee el libro de los Salmos, va a ver grandes maravillas y expresiones de una doxología tremenda, de expresiones de honor, de gloria al Todopoderoso, pero que uno no lo puede entender plenamente a menos que esté en los zapatos de este escritor. ¿Está bien? Amén. Es por eso cuando uno se quiere apropiar de su experiencia y pensar de la forma en el momento que él lo dijo, que el Señor era el buen pastor, o cuando él confiesa su pecado y le dicen en los salmos también, ten piedad de mí, oh Dios. Y cuando uno acontece y empieza a narrar en el libro de Cantares, los cantares de su experiencia, de su relación que tuvo con la Sulamita, y él empieza a dar expresiones muy fuertes para nosotros en un contexto literal, en las circunstancias que se dio, obviamente partió ¿de qué? De su experiencia. O el mismo libro de las crónicas o los reyes que narra la historia del pueblo, los hechos y antecedentes del pueblo judío, en su historia de monarquía, en su historia de los jueces, y etcétera, etcétera. ¿Partió de dónde? De su experiencia del pueblo. Es importante cuando uno vive para el Señor, ora, predica, canta, que esos grandes conceptos y verdades espirituales puedan estar fundamentados en una experiencia Aleluya. particular y real. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Amén? Amén. Hay que tomar esta agua porque ya se está ofendiendo. Diez minutos más. De una gran verdad espiritual. Es por eso que cuando cantamos al Señor, o cuando expresamos un clamor, o cantamos algún coro que habla de sanidad y de poder, ¿cuántos son bautizados con el Espíritu Santo esta noche? ¿Cuántos hablan en lenguas? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos son bautizados con el Espíritu Santo aquí en esta noche? Quiero, si no es molestia, levanten la mano para conocerlo. Hay muchos textos donde la Biblia Pablo pregunta, ¿no han recibido el Espíritu Santo? ¿Han recibido el Espíritu Santo? Yo lo experimenté hace muchísimos años y fue una experiencia, si no lo hubiera experimentado, de repente no lo hubiera creído de la forma que lo creo ahora. Y yo les pregunto, ¿cuántos quieren recibir el bautizo del Espíritu Santo? Aleluya. Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Y usted cree que esta noche el Señor le puede bautizar? Aleluya. ¿Usted cree que el Señor le puede bautizar esta noche? ¿Usted lo cree? Al final vamos a orar para que el Señor lo bautice con el Espíritu Santo. ¿Le parece? ¿Es la voluntad de Dios? Sí. ¿Dios quiere llenarlo de poder? Sí. Y siento en el Señor decirle esto. Las veces que he venido a predicar, pocas veces lo he hecho, creo que nunca. Pero en esta noche sí. En el nombre del Señor quiero decirle a aquel que no recibe el Espíritu Santo, que esta noche el Señor lo bautizará con el Espíritu Santo. Y que el Señor lo puede llenar de su poder esta noche. Amén. La iglesia necesita de ese poder maravilloso. Entonces,
¿Era necesario la intervención divina? Sí, para un mensaje divino. Juan 1, del versículo 1 a 3, dice el Evangelio de San Juan, resumiendo el texto, sintetizándolo, dice, tenemos que anunciar, nos es necesario anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que hemos visto y hemos... ¿Cómo podemos hablar de aquello que no entendemos, no hemos visto, no hemos experimentado? En este caso ellos escucharon y vieron. Por eso es un requisito importantísimo para que dentro de la lista, para que un libro sea considerado canonizado y sea considerado espiritual y divino, uno de los requisitos era que los autores, en este caso, sean directos testigos oculares de lo que escribieron. Aleluya. Y por eso en algunos casos hubo cuestionamiento, como el caso de Lucas, que él no fue apóstol. Y en el caso de Marcos, que tampoco. Pero ahí está en la Biblia. Está considerado como libro canonizado. ¿Por qué? Porque si bien ellos no lo escribieron, fueron respaldados por un apóstol. O dictados, orientados. Y eso fue lo que la tradición histórica de la Iglesia reconoció. Es por eso que hay muchos escritos, como el caso de Marcos, se cree que el que lo escribió fue Marcos, pero el que le dictó, el que lo orientó a estos hechos y estos acontecimientos, que habló con una seguridad y orden, fue Pedro. Es por eso que en un versículo de la Biblia que prediqué aquí en una oportunidad, y a Pedro, en ninguno de los 4 evangelios se encuentra ese texto, solamente se lo encuentra en el Evangelio de San Marcos. Anda, avisa a los discípulos y avísale a Pedro. Aleluya. Para los demás no fue importante, pero para él fue. Es un caso, una evidencia interna de que fue Pedro. Entonces, a veces vamos a encontrar casos como el caso de Lucas, repito, que él dice, ¿no?, en los primeros versículos, que él había investigado, él había indagado para escribir esta carta aquí a Teófilo, ¿no?, un convertido al cristianismo. Pero él habla y dice, después de haber indagado e investigado, y luego lo relaciona con los hechos, ¿no?, también, porque él habla acerca de su anterior escrito. Entonces, ¿qué está aconteciendo acá? Que vemos a un hombre de Dios que no fue apóstol, pero sus escritos fueron canonizados, porque fue respaldado por la Iglesia, y al final vamos a ver eso. Uno de los requisitos también que se consideró para que un libro sea considerado divino era que tenga la aceptación de la congregación, tenga la aceptación de la Iglesia cristiana, la Iglesia lo reconozca como palabra de Dios. Amén. Pero aparte de ello, ojo, estoy dictando así rápidamente, y aparte de ello, que dentro de los escritos de los apóstoles mismos se haga alusión o se traiga en referencia esos contenidos, como el caso de los escritos paulistas, ¿no?, que en algunos escritos hacía referencia y mención de algunos dichos y algunos textos de algunos escritos que no eran de lo que él había dado, sino de otros escritores, y eso fundamentaba de que había un respaldo y una aceptación apostólica ahí. ¿Hasta ahí estamos, hermano? Amén. A mí me invitó para la vigilia. Dijeron, pastor, cometieron el gran error de decirme, no se preocupe, usted extiéndase. Entonces yo lo he tomado literalmente al pie de la palabra. Amén. La culpa no es mía. Me desligo de las responsabilidades. Por eso encontramos frases, escúchenme bien, en el Antiguo Testamento, frases como dice así textualmente, ¿no?, como en este caso habló Jehová a Moisés diciendo, di, palabra que vino a Jehová, a Jeremías diciendo, me dijo Jehová, así ha dicho Jehová. Por cierto, eran profetas en algunos casos, pero personas que dieron certeza y tuvieron seguridad que lo que ellos decían era palabra de Dios y que Dios le había mandado. Amén. Es por eso que no es simple, no es fácil cuando algunos se atreven a decir, hermano, de parte de Dios te digo, hermano, no sé, pero el Señor me ha hecho sentir y te digo, Dios dice así, hermano, no te cases con esa hermana. Dios me ha mostrado en sueño, me ha dicho, yo debo casarme con ella, tú no. Tengamos cuidado con eso. Aquellos que son muy ligeros en hablar en el nombre de Dios. Respeto, no significa que Dios no te puede usar. Por supuesto que sí, usó a la burra, al gallo, porque no te puede usar a ti y a mí. Dios puede usar, Dios es soberano. Amén. Pero tengamos mucho cuidado.
Porque hablar en el nombre de Dios, eso también es juicio de Dios cuando alguien toma el nombre de Dios en vano. A eso se refiere tomar el nombre de Dios en vano. No como alguien dijo, te juro por Dios, está tomando el nombre de Dios también. Pero el hecho y el trasfondo del texto y el mandamiento bíblico, no tomar el nombre de Dios, es en el nombre de Dios hacer muchas cosas. O a ponerlo a Dios como testigo. Yo te aseguro, hermano, ¿cómo te digo, hermano? Dios está presente, ¿eh? Delante, eso es un término, delante de Dios, hermano, te digo. Ahí pues es terminología evangélica, ¿no? Cuando quieren afirmar una promesa, algo, hermano, yo como sé, delante de Dios te lo digo. Obviamente que es delante de Dios. Aleluya. Delante de Dios no hay nada oculto. Amén. ¿Amén? ¿O qué creen? ¿Que a la espalda de Dios lo vas a hacer? ¿Ah? Delante de Dios, hermano, por no decir como el cura católico, ¿no? El evangélico ya utiliza otro tipo de modalidad, de terminología más espiritual. ¿Amén? No, hermano, en nombre del Señor, dice. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, porque la Biblia habla entonces que la inspiración vino de Dios, y que todos los profetas, en el caso del Nuevo Testamento, estaban convencidos de que Dios los había inspirado para esto. Hay muchos textos que hablan acerca de que ellos reconocen, hay evidencias bíblicas internas de que ellos mismos dan fe de que esos textos venían de Dios. Amén. Reconocían ellos la autoridad absoluta de las Escrituras, porque Dios había hablado por el Espíritu Santo a través de autores humanos. Amén. Por eso decíamos antes que hemos leído el versículo de 2 Timoteo 3:16, que toda Escritura venía de parte de Dios. Y cuando nos referimos a todo, entonces estamos hablando obviamente todo. No hay parte, como alguien pueda decir, que solamente la Escritura mutiladamente, una parte nomás es inspirada y la otra no. Toda Escritura es inspirada, toda. Y si por ahí se presentan que hay diferencias, si alguien puede decir, no hermano, hay diferencias, y me han dicho que hay contradicciones en la Biblia, no hay contradicciones. Ciertamente tendríamos que analizarlo bien, meditarlo bien, en qué contexto se dio y por qué y cómo. Aparentes contradicciones, sí, pero no hay contradicciones. Entonces eso tiene que quedar clarísimo para los cristianos. No hay contradicciones. Aleluya. Entonces, dentro de ese contexto de si Dios inspiró a los hombres y Dios sopló el conocimiento, y este texto ha llegado a nosotros a través de tantos siglos y se ha ido recopilando, ha pasado por un canon. Entonces el primer requisito era que esas personas sean apóstoles, tengan dirección de Dios, pero sobre ello, que en los libros, el documento en sí, se hable de Dios, se hable de Cristo, se hable de Él. Porque si en el documento no se hablaba de Dios, entonces no lo consideraban como un libro canonizado. Por eso el libro de Esther también fue cuestionado en el Antiguo Testamento como libro canonizado, porque no se hablaba literalmente de Dios. Usted lo busca, ¿no? Entonces, pero era necesario este requisito, que se hablara de Dios. Y algunos hasta se atrevieron a cuestionar Apocalipsis porque tampoco literalmente se usaba el término Cristo, ¿no? Aunque hay un término sí, el Cordero de Dios y todo, pero no había directamente, algunos querían encontrar textualmente referencia así, literal, de la vida de Cristo, así literalmente. No. Pero era necesario que se hable de Dios en esos textos. Segundo, que los escritores sean respaldados por los apóstoles o hayan sido directamente testigos de esto. Tercero, que hay una coherencia espiritual entre los libros. Hay una coherencia. Y tal es la coherencia del Espíritu Santo que hay un orden completo y perfecto. Es por eso que encontramos de Génesis a Apocalipsis que todo está, por decirlo así, sincronizado. Todo está perfectamente redactado. Porque es un solo autor, pues. Aleluya. Que es Dios. Y que usó autores literarios. Cuando hablamos literarios, humanos. Pero el autor intelectual, por llamarlo así, es nuestro Dios. Porque la palabra de Dios ha venido de ahí, del corazón mismo de Dios. Amén. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, este es un principio. Y último de ahí, en la inspiración, la iglesia daba testimonio y reconocía. Y uno más, añadiendo, también había testimonio en los siglos posteriores, porque el último libro promedio que se escribió fue, en este caso, el libro de Apocalipsis pudo haber sido el último libro, en el promedio del año 90 después de Cristo. Data más o menos esa aproximación. 90 después de Cristo que se escribió el Apocalipsis. Y escúchame bien, se escribe el libro de Apocalipsis en el año 90 después de Cristo, pero en ese momento esos documentos seguían por las comunidades cristianas
empezaron a ver y empezaron a ser recibidos, empezaron a ser leídos. ¿Y quiénes dieron testimonios luego de los apóstoles? Porque los apóstoles llegaron a morir. Los apóstoles llegaron a morir. Y cuando murieron los apóstoles, ¿quiénes quedaron y dieron testimonio acerca de estos documentos inspirados y bíblicos? Fueron los llamados padres de la iglesia. ¿Y quiénes eran los padres de la iglesia? Eran discípulos de los apóstoles, o discípulos más cercanos a los apóstoles, en cualquiera de estos casos. ¿Me está entendiendo? Porque si mueren los apóstoles, ya no hay la autoridad apostólica. ¿Quiénes quedaron? Sus discípulos. Y ahí se habla de los padres de la iglesia, de Clemente de Alejandría, Orígenes y muchos otros nombres en esos tiempos, de las comunidades cristianas que ejercieron, dirigieron, por entenderlo así, lideraron muchas comunidades cristianas de aquel entonces, de la primera iglesia cristiana, o de la única, perdón, sino del comienzo de la iglesia cristiana. Entonces, en ese contexto, ellos afirmaron y confirmaron, y empezaron a hacer referencias en sus escritos de documentos o textos, perdón, y palabras tomadas ¿de dónde? De algunos escritos de los apóstoles. Entonces empezó a tener peso en la iglesia cristiana, de que era realmente palabra de Dios. No porque nosotros lo hayamos dudado, obviamente, porque Dios prevalece su verdad a través de los tiempos, sino que la iglesia en su limitación humana empezó a reconocer poco a poco esta verdad. Y cerrando todo esto, y terminando con todo esto, en esta noche, ahí fue también donde se canonizó y se consideró entonces el libro de Apocalipsis. ¿Entró por muchos cuestionamientos? Sí, pero se dio por sentado que el libro es un libro inspirado. En un concilio tradicional, es verdad, religioso, se dio por sentado y cerrado el canon en el año promedio de 390 y tantos después de Cristo. En el año 390 y tantos después de Cristo, en ese concilio se da por cerrado el canon. Se acabó, candado, ya no hay más libros que aumentar. Estos son los libros inspirados, escritos. Y esto es lo que ha llegado hasta el día de hoy. Ya no se puede agregar más libros a la palabra de Dios. Escúchenme bien. Por eso cuando apareció esta secta de los mormones, que vino, que Dios le había revelado el Tercer Testamento, que estaba incompleto, con su José Smith, y que le robó las placas y se le presentó a través de un profeta y lo confirmó con él, y de que esto es una gran verdad y que es una secuencia de lo que aconteció en el Nuevo, que estaba incompleto y que hoy es completo, el libro Mormón, equivocado, antibíblico. Los libros y el canon se cerró, y hasta el día de hoy y hasta el día de la venida de Cristo será así. Por eso nosotros no creemos en ningún documento más que esto. Y una evidencia externa, histórica, científica, son los documentos que se encontró en la cueva de Qumran. Y ustedes lo habrán leído y lo saben. En la cueva de Qumran se encontró estos documentos. Acuérdense de esa evidencia acerca del mar muerto. ¿No es así? ¿Y qué se encontró? Muchos pergaminos, papiros, que se encontraron en esos cántaros antiguos y en unas circunstancias muy cotidianas, ¿no? De un pequeño pastorcito, que conocemos la historia, y que ingresan a ese lugar, investigan, y hicieron muchas cuevas en muchos lugares ahí, que encontraron mucha documentación, y que databan su antigüedad, que eran documentos más antiguos de la última copia de la original que teníamos nosotros hasta ese momento. ¿Se está entendiendo? O sea, esos documentos que se encontraron ahí eran más antiguos. Ustedes saben, dentro de la antropología, en este caso de la arqueología bíblica, el documento cuanto más antiguo es más valioso. Amén, eso nos enseñan. Cuanto más antiguo es más valioso. Amén. Para que despierten, porque dice que están durmiendo. Y se encontraron en la cueva de Qumran. Y se encontraron casi todos, escúchenme, casi todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción de Esther. Y también se encontraron los libros, obviamente, deuterocanónicos también, pero que estaban ahí separados. No necesariamente que eran libros canonizados, pero estaban ahí. Y se encontraron textos y palabras, y también, por ejemplo, Flavio Josefo, que es un gran historiador judío, en una de sus obras
en tradiciones judías habla también acerca de esto, acerca de los libros del Antiguo Testamento, que eran 22, y también en el Nuevo Testamento también hay 50 citas. Lean a Flavio Josefo, que es historiador judío. Él hace referencia acerca de hechos y también hace referencia acerca de Cristo, hablando de documentos históricos. O sea, no estamos hablando aquí de Biblia, de que hay testimonios de personas que vivieron, para que entiendan, fueron contemporáneos por esos años promedio y que recibieron de primera mano esta información de lo que había acontecido ahí. Así que si alguno dice, no solamente la Biblia habla de la fe de Cristo y los demás documentos, no, también hay documentación. En el Nuevo Testamento hay 50 citas del Antiguo y ninguno proviene de los libros apócrifos. También es bueno considerar eso. Y por último, nuestro Señor Jesucristo también menciona que las partes del Antiguo Testamento, si Él lo mencionó, porque obviamente la Torá, y Él mencionó los textos y trajo a alusión y trajo en verdad enseñar a la iglesia de la comunidad judía los principios de la ley de Dios, es porque estaban considerados como palabra de Dios. ¿Qué decimos con todo esto? Decimos con todo esto, y terminamos y se acabó, haciendo un estudio, digamos, un panorama preliminar, general, panorámico. 3 cosas en esta noche. Espero que hayamos entendido. Primero, claramente, que estamos compartiendo este curso para que usted crezca y se edifique y maduremos a la iglesia del Señor. Amén. Segundo, si estamos estudiando un libro de la Biblia, es porque nosotros consideramos que fue un libro inspirado y divino de Dios. Y en este caso el libro de Apocalipsis es palabra de Dios. Aleluya. Y que fue considerado y que fue enseñado y es vigente como revelación bíblica. Tercero, que esta revelación y esta aceptación de esta gran verdad espiritual que es el libro de Apocalipsis, y en el caso de toda la palabra de Dios, fue secundada y respaldada por la iglesia cristiana a través de los tiempos, y que hoy está en nuestras manos, y que no es producto de los americanos, no es producto del evangelio protestante que vino de un imperio norteamericano, de una influencia, o determinado de una influencia fabricada, o como algún ateo o agnóstico quiere atreverse a decir, fue la fabricación simplemente de Pablo, que quiso fabricar una religión, fabricar un Cristo y todo. No, esta es una verdad espiritual, revelada y mostrada y enseñada para la iglesia de Dios hoy. El día de mañana, bajo estos conceptos y estos principios, entraremos a estudiar directamente el libro de Apocalipsis, hablaremos del autor, en ese contexto, en qué circunstancias se escribió el libro, amén, el mensaje a las primeras iglesias, a las 7 iglesias, y tocaremos para comenzar esos temas el día de mañana. Espero que yo sea que lo que hemos tocado el día de hoy es un poco pesado, un poco cargado, pero que de una manera es necesario. Créanme, cuando yo también lo escuché, o lo leí, lo investigué, o me lo enseñaron, o me informé, de igual manera me pareció un poco pesado, pero que pues, cuando fue pasando los tiempos me pareció interesante, y ahora me parece una necesidad de indagar e investigar y conocer más, porque tenemos que estar fundamentados bien en lo que hemos creído. ¿Cuántos creemos en eso? Amén. Y ese Dios que inspiró a estos santos hombres, y ese Dios que guió a estos santos hombres de Dios, es el mismo Dios que está en esta noche con nosotros. Aleluya. Y ese mismo Dios que quiere bautizarte con el Espíritu Santo esta noche. Amén. Amén. Ese mismo Dios que quiere bautizarte con el Espíritu Santo esta noche. Aleluya. Amén. ¿No hay fe? Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe. Una vez conversaba con un muchacho en Arequipa, él era panadero, así, hacía sus pancitos, estábamos dialogando así, y hablamos de ese tema. El Espíritu Santo bautiza con fuego. Sí, no, hermano, me dice, ojalá. Y esta noche tenemos servicio, el Señor, ¿tú has sido bautizado? No, y el Señor quiere bautizar. ¿Crees que te puede bautizar? Ojalá, hermano. ¿Tú crees que el Señor te bautiza? Ojalá, varón, más fuerte, amén, ojalá. El Señor te puede bautizar, y esa noche el Señor lo bautizó con fuego y poder. Aleluya. Una vez nos invitaron a almorzar a una casa en Tacna. Una hermanito, venga mañana a almorzar a la casa. Gracias, hermano. Fuimos.
Y llegando a su casa estamos en pleno momento del almuerzo. Y sale su hijito, promedio de 10 años. Y se sentó y empezó a hablar con nosotros como todo niño, curioso. Y la hermana viene y dice, pastor, mi hijo no es bautizado con el Espíritu Santo. Pequeño, de 10 años. Y yo quisiera que oren para que el Señor lo bautice. Mira su fe. Yo quisiera que oren para que el Señor lo bautice con el Espíritu Santo, pastor. ¿Puede ser? Y yo le digo, ¿tú tienes fe que el Señor te bautiza? Sí. Le dije al niño, ven acércate. Oramos y el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podríamos seguir dando testimonios de que el Señor bautiza con fuego y con el Espíritu Santo. Y por la gracia de Dios, en el ministerio que el Señor me ha permitido durante muchos años, hemos ministrado mucho el bautizo del Espíritu Santo. Muchísimo, imposición de manos para el bautizo del Espíritu Santo. Si se puede decir así, reciben el Señor ese don de imposición por orar mucho por las personas para la llenura del bautizo del Espíritu Santo. Es una gracia de Dios y en muchos lugares el Señor ha respaldado tremendamente. Y seguramente a veces en las campañas o cultos que hemos tenido, muchos hemos percibido esa bendición de Dios. Por eso yo quiero terminar esta noche, porque de parte del Señor siento esta carga de poder orar por mis hermanos por el bautizo del Espíritu Santo. Yo sé que la hora es avanzada, pero yo estoy seguro que en otras circunstancias nos quedamos hasta más tarde. Yo te aseguro que en otras circunstancias hacemos el segundo culto afuera y no hay problema. Yo creo que, y si es para el Señor, mucho mejor. A mí me gustaría mucho que alguien venga y me insista, hermano, quiero hablar de Dios, enséñeme, o yo te puedo enseñar, etc. Me fascina, porque sé que voy a crecer. Aleluya. Júntate con aquellos hermanos que te van a decir eso, con que te instan a estudiar, a buscar las cosas del Señor. Aleluya. Pero aquellos que te desaniman y te jalan para atrás, te dicen, no, hermano, ya conoce, ¿para qué tanto? Deje eso al hermano Roy, que se diga que nos los traiga ya todo ordenadito nomás. Que él lo estudie, que nos lo presente ya pues trabajadito, ¿no? Busquemos al Señor por eso. Les invito a ponerse de pie. Y aquellos que no creen, o no en esta noche, por decirlo, les invito a que nos acompañen también y cierren sus ojos. Cierra tu ojito donde estás ahí. Yo solamente voy a invitar esta noche a aquellos que hace mucho tiempo están orando por el bautizo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, una unción fresca de parte de Dios. Están orando por ser llenos de esa unción. Quiero invitarte y me quiero dirigir a ti en esta noche en particular. No tendría sentido si solamente a escudriñar y buscar las cosas de Dios se limitaran en un plano netamente académico y terrenal. Es necesario ir al secreto de Dios, a la profundidad, a ese lugar privado entre Dios y tú. Pocas veces, si tú eres testigo de que me he quedado más después del mensaje, más tiempo invitándote a orar por el Espíritu Santo. Creo que no, la primera o segunda vez. No me gusta hacer las cosas porque otros lo hacen, o que simplemente quiero completar un servicio, o quiero que parezca bonito el servicio, no. Sino porque Dios esta noche quiere llenarte de su Espíritu Santo. Y yo voy a invitarte a que pases adelante tú, que hace mucho tiempo estás pidiendo y estás buscando recibir, experimentar el poder del Espíritu Santo. Tú que estás parado ahí atrás, pasa aquí adelante. Queremos orar por ti. Mientras los demás hermanos, ahí o cerrados sus ojos, también por favor conversan con el Señor. Pasa aquí adelante. Si tú en el Señor esta noche has venido y has buscado y estás creyendo que el Señor te llene de su poder. Mientras nuestros hermanos nos acompañan en un coro. Hay un coro que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar.